Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo nos aclara específicamente que hay dos elementos que nos estorban en nuestro propósito de llegar al plan de Cristo en nuestra vida. El uno es el peso y el otro es el pecado. Ese versículo está hecho para eso, para mostrarnos los dos más grandes obstáculos que como cristianos podemos entender o tener, enfrentar: el peso y el pecado. ¿Correcto? Se puede usar para otras cosas. Claro, este versículo cuando dice despojémonos de todo peso, se puede usar para recoger la ofrenda también, ¿cierto? Uno va pasando y puede tener otras aplicaciones también. Pero realmente en su contenido está hablando de los dos grandes bloqueos en la vida cristiana. Y por eso el siguiente versículo, el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, volvemos a hablar del tema de la cruz, menospreciando el oprobio, y no solo sufrió la cruz, nos da un desenlace aún más maravilloso. No solo sufrió la cruz, no te quedes con el versículo incompleto, no te quedes con la obra de Cristo hasta la cruz, no quedó ahí. Las personas que cargan la figurita de Cristo ahí todavía en la cruz, todavía en la cruz. ¿Verdad que esa cruz quedó vacía y después fue a la tumba? Y la tumba fue vacía. Y entonces, ¿dónde finalmente está? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso tiene que ver con nosotros, no solo con Él. Tiene que ver con nosotros también y lo vamos a estudiar. Hablemos, por ejemplo, el primero de los elementos. Aquí nos habla de que el pecado y el peso son esos dos grandes obstáculos. Hablemos del pecado. Juan 8:34, Jesús le respondió a los judíos que estaban con él: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, escuche, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Voy a explicarte. El pecado o los delitos, digámoslo así, un delito espiritual. Esa falta espiritual te hace culpable, genera una condena y eres puesto en una cárcel. Esa cárcel en la que estás es la cárcel del pecado. Ya no puedes hacer lo que quieras, ahora estás controlado. El problema con el pecado es que el pecado te esclaviza. Cualquiera que haga pecado se está esclavizando por el pecado y no va a quedar para siempre. Dice el Señor Jesús, tiene que ser liberado por el Hijo. Eso ya lo estudiamos, recuerda recientemente, esa esclavitud, esa atadura absoluta fue rota. Por eso en Hebreos 2 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Lo hemos estudiado. Ese paralelo ¿recuerdas con Goliat? Que a Goliat, David sin tener espada, mató a Goliat con la espada de Goliat. Pues Cristo venció a la muerte por medio de su muerte. Al que tenía el imperio de la muerte, lo venció con la muerte misma. Y escuche, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El propósito de la obra de Cristo tiene que ver con liberar de las ataduras, de la servidumbre, de la esclavitud que tenemos. Somos libres del pecado. Atención a esto. Hicimos inclusive en la oración una administración este fin de semana y les decía, es una gran mentira que el pecado te domina si ya has sido liberado por el Hijo. Es una mentira tuya, es una gran excusa que tú digas, no pude evitarlo. ¿Quién manda en el corazón? Uno no decide de quién se enamora. Mi hija, qué pena, me enamoré de mi secretaria, qué pena. Eso estaba escrito, eso es en el destino. O el que dice, no, pues que pase lo que Dios quiere, está metido en el jacuzzi con la amiga, pues pase. O sea, y entonces todo se vuelve una excusa porque me superó. Y nosotros en nuestra cultura evangélica pues también hemos como disculpado un poco el tema, usando al enemigo como el culpable de que estemos en pecado, diciendo, no, esa es una atadura, eso tal vez, inclusive es una atadura generacional. Y entonces mi abuelo era muy sinvergüenza, eso tuvo como 100 mujeres, eso regó hijos por todas, y mi papá fue igual, lo que pasa es que disimulaba más. Y entonces yo por eso es una atadura generacional. Sí, eso es cierto. Si usted no ha sido liberado por el Hijo, si no ha conocido la verdad, si no está en Cristo, esas ataduras están en usted. Pero el que está en Cristo ha sido libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces los cristianos no pecan. No, los cristianos desafortunadamente también pecamos.
pero porque nos dio la gana, porque dimos papaya, porque nos descuidamos, porque nos enfriamos y dimos oportunidad para que el pecado entrara en nuestra vida. Inclusive puede llegar a haber ataduras, pero es al contrario. No es que tenía un demonio que lo hizo pecar. No. Decidió pecar y entonces por eso ahora tiene un demonio. ¿Entiende cuál es el orden? Y nosotros disculpamos distinto. Esa persona no puede, ahora está atado. Mire, está atado por un vicio de la droga y mire cómo lo destruyó y lo acabó y lo degeneró. El demonio lo llevó allá al pecado. Yo digo, no. Tuvo que haber una vez en que él tomó la decisión de consumir alguna droga o algún vicio de esos y él tomó la decisión y pecó y ese pecado le abrió la puerta y ahora con esa puerta abierta pues el enemigo la aprovechó y se le metió. ¿Entiende que el proceso es distinto? Entonces un cristiano puede pecar, desafortunadamente sí, pero peca porque le da la gana. No, nada lo obligó, no hubo una atadura que lo forzó a que pecara. Así que su esposo lo tiene con ese cuentico, mi estimada amiga, la está creyendo boba. No es cierto. Y si su esposa también le tiene un cuentico parecido, y es que no, yo no me puedo controlar, yo después de que he dicho las cosas es que me doy cuenta y ya uno no puede echar para atrás el tiempo después de que uno ofendió y dijo lo que no debió haber dicho, entonces es que yo no puedo controlarme. No, sí puede, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, que quede muy claro. Lo dice Romanos capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Escuche, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Si tú sales con ese cuento de que no puedes controlar, de que no lo puedes evitar, estás mintiendo y estás pisoteando la obra de Cristo, porque la obra de Cristo fue precisamente para hacerte libre del dominio que el pecado tenía sobre ti. Que quede muy claro. Esto quiere decir que si en este momento estás siendo presa de alguna debilidad, de alguna práctica, de alguna tendencia, de algún hábito que ofende a Dios, para que lo dejes solo hace falta que decidas dejarlo. Solo hace falta eso. Fácil. No, no es. Habrá que hacer una logística, un acompañamiento, un esfuerzo. Pero ataduras no hay. Si estás en Cristo, ya has sido verdaderamente libre. Ahora, pero no solamente el pecado. El otro problema que tenemos que nos impide correr la carrera es el peso. Y es que el peso hace que una carrera sea difícil de correr, ¿o no? ¿Y cuánto no quisiéramos deshacernos de un poco de peso? Sí, pero este peso del que tanto quisiéramos deshacernos no es ese peso físico. Se refiere a las cosas que a uno le pesan. O sea, la culpa. Dos cosas fueron vencidas en la cruz, el pecado y la culpa. Si tú sigues viviendo en pecado, estás transgrediendo, estás negando la obra de Cristo. Pero si sigues viviendo en la culpa, también estás negando la obra de Cristo Jesús. ¿Estás entendiendo lo grave que es? Te lo voy a leer aquí en Colosenses 2. Esto lo leímos ya también y lo sabemos entender. Y a vosotros estando muertos en pecados y a la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Está claro? ¿Hasta ahí está claro? Que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Lo tienes claro? Fueron perdonados. Pero luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, o sea, obstaculizaba, la quitó de en medio y clavándola en la cruz. Y mire lo que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de Cristo no solamente fue con el pecado, también fue con el acta esa que nos estorbaba, que estaba en medio. Romanos 8:32 dice, mire esto tan curioso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién tendría derecho de acusarnos, de decirnos realmente lo que hemos hecho? Primero, ¿quién sabe todo lo que hemos hecho? Y de la santidad tiene derecho a acusarnos. El que tiene derecho es Dios. Y el que tiene razones, no voy a hablar por usted, porque usted seguramente es muy santo. Pero el que tendría razones para acusarme a mí es Dios. Todas las razones las tendría. Y mire lo que dice este versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que tiene derecho? Pues Dios es el que tiene derecho. Y sin embargo, teniendo derecho y razones de acusarnos, ¿a qué se dedica? Dios es el que justifica. Mire lo que el versículo está diciendo. El único que tendría derecho realmente a señalarnos y acusarnos
ha decidido dedicarse a justificarnos, a justificar mi falta, a entender, está a mi favor, a declararme justo. El que puede decirme culpable, pecador, ha decidido declararme a mí justo. ¿Por qué? Mira lo que dice ahora. ¿Quién es el que condenará? Había una condena, la muerte. Por nuestro pecado hay una condena de muerte. Y entonces dice, ¿quién nos va a condenar si Cristo ya murió? O sea, sobre nosotros había una condena de muerte. ¿Sigue estando la condena? No, ya se pagó. ¿Pero usted la pagó? No, la pagó Cristo. Cristo ya murió. Eso ya está pago. Entonces, ¿Dios se dedica a acusarnos? No, se dedica a justificarnos. ¿Y Cristo qué hizo? Pagó la condena que estaba sobre nosotros. Y luego mire, por eso le decía que no te puedes quedar solo en que fue a la cruz. También tienes que incluir en tu fe y en tu doctrina y en tu creencia y en tu diario vivir que Cristo no se quedó en la cruz ni en la tumba, sino que fue y se sentó a la diestra del Padre, porque no se sentó a tomar tinto. Dice, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Atención. El que pagó por nosotros las culpas, que puede reclamarnos, está dedicado a interceder en nuestro favor delante de un Dios que tiene derecho a acusarnos, pero que ha decidido, en vez de acusarnos, justificarnos. Voy a decirle esto en una frase teológica inolvidable. Estamos hechos. ¿Lo está entendiendo? El Dios al cual ofendimos ha decidido declararnos justos. Y al que le tocó pagar nuestras embarradas, resucitó y se sentó allá y está dedicado a interceder por nosotros. Eso tiene una sola explicación: el inmenso amor de Dios por nosotros. Luego, si tú sigues andando en la culpa, estás ignorando la verdad más grande y absoluta del universo y estás andando en la obra de Satanás y no en la obra de Cristo. Para ti entonces Satanás no fue vencido en la cruz. Para ti Satanás sigue vigente, como si nada. Sigue viviendo y coleando. Para ti, para mí no. Fue derrotado, fue sometido. Ya su acción no nos gobierna a nosotros. No hay acusación. El único que tenía derecho a acusarnos dejó de acusarnos. ¿Por qué te dejas acusar? El único que tenía dominio sobre ti con el pecado fue vencido y te liberaron de aquel que te tenía sujeto a servidumbre. El que te tenía esclavizado fue vencido y eres libre. Y el que te tenía acusado no tiene voz y voto. Y el que tiene derecho a acusarte se dedicó a defenderte. Y el que pagó la deuda está ya sentado, pendiente de ti, intercediendo por cada cosa que tú necesitas en tu vida. Repito, estamos hechos, pero no nos damos cuenta. Estamos más bendecidos de lo que somos conscientes. Voy a hacerle esta narración que le va a permitir a usted tener un punto de partida para saber si usted puede venir delante de Dios a pedir o no. Marcos 5, se nos cuenta la historia, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Voy a contarle algo. Hay un pastor amigo mío que me contó, no como un secreto, sino bromeando, entonces me contó una anécdota de él, un pastor que muy querido, nos conocemos hace muchos años, y él contaba que él tenía una predicación que usó muchas veces y que la enseñó en muchas partes con un resultado maravilloso. Muchas personas se convirtieron al Señor con esa predicación que él tenía sobre el endemoniado ganadero. Él leía ganadero y no se da cuenta que es un endemoniado de Gergesea, de la región de Gadara, y por ser de Gadara se llamaba Gadareno. Él leía es que ganadero, y tenía tremenda predicación. Decía, mire, un hombre ganadero, seguramente con recursos, con dinero, seguramente con roce social, seguramente una persona importante, seguramente una persona influyente en la sociedad. Y mira hasta el estado que llegó a estar ese hombre que había sido ganadero. Dijo, como 5 años después me di cuenta que no decía ganadero, sino gadareno. ¿Y ya qué puede hacer? Con todos los que se convirtieron con esa predicación no los puedo desconvertir, ¿sí o no? Ya. Tocó hacerse uno de seguir y cambiarla y seguir como si nada. Hacer el ajuste y botar el bosquejo. De Gadara, de Gergesea, del otro lado del mar de Galilea.
Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Estaba tan atado por dentro que era imposible atarlo por fuera. Tenía tantas cadenas adentro que no había cadena que lo sostuviera por fuera. Y escucha lo que dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces, gritando. En los montes y en los sepulcros, vivía en un cementerio, e hiriéndose con piedras, o sea, se lastimaba. Un loco, cipote loco, un maniático tremendo, un asesino serial, una persona peligrosísima. Estaba ahí. Ustedes saben lo que pasó en esa historia. Llegó Jesús y cuando bajó de la barca, vino y se postró. Y le dijo: Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, Satanás sabe que le queda poco tiempo y sabe cuándo es el tiempo. Y él único que no le está diciendo por qué me atormenta, sino todavía no. O sea, no ha llegado la hora, no es el momento. Y lo que ocurrió ahí después es que habían ahí unos cerdos, y el hecho que se explique lo de los cerdos nos hace entender lo que yo les he dicho. No es que una persona peca porque se le metió el demonio. Nunca más eso, ¿cierto? Es que él pecó porque se le metió el diablo. No, escúcheme, es lo contrario. La persona no pecó porque se le metió el diablo. A la persona se le metió el diablo porque pecó. ¿Entiendes ahora sí la diferencia? Siempre está de por medio el libre albedrío, la libertad de decidir que Dios le dio a las personas. Siempre. Puede que más tarde no tenga libertad de decidir, pero las primeras decisiones sí fueron de él. Que quede muy claro. A este semejante loco tan peligroso vino y se postra delante del Señor Jesús, y habían unos cerdos allí. Qué curioso, esa región era antes de Manasés, de una de las tribus de Israel. ¿Qué pasa? ¿Qué ven de raro ahí? ¿Por qué cerdos en Israel? Estaba prohibido. No podían ni criarlos, ni comerlos, ni tenerlos. Eran animales prohibidos. Entonces era una región que vivía en absoluta desobediencia a las leyes de Dios. Y al desobedecer abrieron la puerta para que fuera una región llena de demonios. ¿Qué vino primero? El pecado, la desobediencia vino primero, y después vino la influencia del maligno, porque él no puede meterse. Cuando yo estaba muchísimo más joven que ahora, recuerdo que a uno le enseñaban cuando estaban reprendiendo demonios o echando fuera demonios, que uno no mirara, porque se le podía meter el demonio por los ojos. Imagínense uno ahí en una liberación y todo, y todo el mundo con los ojos cerrados, y yo estoy oyendo voces guturales y cosas hablando así. Uno abría al menos un ojito así rápido. ¿Será que si uno usa gafas de pronto con algún tipo de filtro antidemonio no se me meten o algo? Y uno creía algo así: si un demonio se puede meter por los ojos, pues se puede meter por las orejas, por la nariz o por donde sea. Y realmente descubrimos que el demonio no se mete ni por los ojos, ni por la nariz, ni por la boca, se mete por el pecado. Por el pecado. Por ahí es que se mete. Entonces era como ese miedo de que estuvieran. Vinieron esos endemoniados, se postraron delante de Jesús y le dijeron que los dejara entrarse a unos cerdos. Y entonces Jesús los dejó entrar a los cerdos, como 2000 cerdos. Entonces, ¿cuántos demonios había? 2000, no podían haber más, porque pueden caber varios en cada cerdo. Entonces, y esos cerdos, cuando se endemoniaron, pues se endemoniaron los marranos esos. Arrancaron a correr, a brincar, a chillar, y se fueron a botes por un peñasco, se ahogaron y se mataron todos los cerdos allá. Ahí se inventó el jamón endiablado, la carne de diablo. Ahí se inventó eso, en ese episodio tal vez, y terminaron todos. Y cuando murieron todos los cerdos, la gente vino a ver. ¿Se imagina 2000 cerdos chillando y gritando y yéndose a botes? Es una gritazón tremenda. Vino la gente a ver qué pasaba y encontraron toda esa gritazón y toda esa horrible dándose contra las piedras. ¿Quién era el que hacía antes eso? La gritería, dándose contra las piedras y autodestruyéndose y descontrolado. El loquito, el endemoniado era el que hacía eso. Y el ganadero, el gadareno. Y ahora está a bote los cerdos haciendo lo que él hacía. ¿Y cómo estaba él? Dice que lo encontraron sentado, vestidito, hablando con Jesús. Y la gente, en lugar de alegrarse de eso, ¿sabes qué hicieron? Vinieron ahí los de la acción comunal, se reunieron, le dijeron a Jesús: semejante daño, perdieron un montón de plata ahí, pero en desobediencia. Entonces le dijeron a Jesús: ¿sabes qué? Mejor váyase. Y Jesús se subió a la barca y se fue. El endemoniado le dijo que lo dejara ir con él. Jesús le dijo: no, vea, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y lo envió. El primer misionero que el Señor envía no es un apóstol. El primer misionero que Dios envía no es un levita, no es un escriba,
no es un fariseo, no es ni siquiera un discípulo. El primer misionero que Dios envía es un ganadero. No, un loco, un maniático. Ese es el primer misionero. 2 capítulos después, en Marcos 7, usted ve que Jesús regresa a esa región de Decápolis, donde le habían pedido que se fuera. ¿Y sabes qué pasa? Algo había cambiado, la gente estaba receptiva. Ahora le trajeron personas para que Jesús hiciera milagros. ¿De dónde sacaron esa idea de que Jesús hacía milagros? ¿Dónde aprendieron que Jesús tenía el poder para echar fuera demonios y sanar personas? Pues hubo un misionero ahí que fue e hizo la labor que Dios le encargó. Y ese que antes era el que vivía en los sepulcros, ahora terminó siendo el primero de los misioneros que Jesús envió. Ahora, en esta historia de la liberación del Gadareno de Marcos capítulo 5, yo quiero que te fijes en unos detalles muy particulares. El primero es ahí en el versículo 17. Escuche, lo de la acción comunal, los marraneros. ¿Sí? Vinieron y comenzaron a rogarle, ¿cierto? Sí, dice ahí, a rogarle que se fuera de sus contornos. Vinieron y le hicieron un ruego a Jesús. ¿Correcto? ¿Está bien hasta ahí? ¿Vamos conectados? ¿Merecían que Jesús les dijera sí a lo que ellos pidieran? Lo que pedían ni siquiera era realmente justo, ni sano, ni santo. Vinieron y le pidieron a Jesús y le rogaron. ¿Eran buenas personas? ¿Estaban en obediencia? ¿Reconocían a Jesús como su Señor? ¿Y cómo es que vienen estos tipos y le piden a Jesús algo? Le ruegan, no pedir, le ruegan a Jesús algo. ¿Y Jesús qué hizo con esa súplica? Se la concedió. Escúcheme, perdóname. Esto lo encontré y esto teológicamente es grueso y me gusta y me hizo a mí replantear muchas cosas. Estoy diciéndote que Jesús inmediatamente les concedió el ruego y la petición a unos tipos, mala gente, que no creían en Él ni siquiera, que estaban en desobediencia, y Jesús les concedió a ellos. ¿Merecían que les diera Jesús lo que ellos pedían? ¿Merecían? Entonces, ¿por qué se los dio? Porque se cumplió el requisito de algo que se llama la bondad suficiente. ¿Qué me refiero con bondad suficiente? Que para que ocurra un acto tan generoso, tiene que haber suficiente bondad. Pero resulta que aquí la bondad no está en los que pedían. La bondad suficiente estaba en el que otorgaba. No en el que pide, sino en el que da. En ese acto de dar y recibir, se da no porque sea bueno el que pide, sino porque es bueno el que da. Desde el semáforo que tú das unas monedas, eso no ocurre porque sea bueno el que pide, eso si ocurrió porque es bueno el que da. Ocurre con Dios eso. Esto me hace pensar a mí que si a esos tipos marraneros, desobedientes, injustos y desagradecidos, le pidieron algo a Jesús, y Jesús, ¿cuánto se demoró en concederlos? ¿De una vez? ¿De una vez? Se la va a poner más difícil. Más difícil. Versículo 12. Y le rogaron, ya no los marraneros, ¿no? Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Quiénes están pidiendo ahorita? Los demonios. Ellos quieren entrar a los cerdos. Y le están pidiendo a Jesús. Los demonios. ¿Buenos ellos? ¿Creyentes? ¿Obedientes? ¿Juiciosos? Ni siquiera eran endemoniados, eran demonios. Los demonios vinieron y le pidieron a Jesús algo. ¿Y qué hizo Jesús? Perdóname, esto a mí me sacudió mucho. Veo a Jesús respondiéndole positivamente a una oración que le están haciendo los demonios. ¿Porque eran buenos? Jesús les reclamó la clase de vida que llevaban. ¿Ve? ¿Usted? Diablo número 471. ¿Usted no hizo el devocional hoy? Sí, le dijo. Belcebú no ha vuelto a la iglesia. Sí, le dijo así. ¿Le reclamó algo? ¿Los evaluó antes de responderle? ¿Por qué
se dio esa concesión? Porque hubo bondad suficiente. Yo pregunto, ¿en dónde? ¿En los demonios? ¿En Jesús? Yo quiero ponerte esto como el piso de una actitud con la que tú debes sentirte a partir de hoy. Yo sé que tú tienes peticiones en tu corazón. Voy a decirte algo que tú ya lo sabes, pero voy a ponértelo en escena para que lo entiendas. El diablo se mueve con esta estrategia. Cuando estás en su corral, cuando te tiene esclavizado en su corral, él hace que tu pecado te parezca pequeñito. Ese es el trabajo de él. Y cometes un pecado grande, un adulterio, un robo, mentiras y hechicería, ¿sí? Y entonces él viene y te lo hace ver chiquitico. Él te dice, no, eso es cultural. Eso de ir al Yajé, eso de ir allá a la Sierra Nevada, a la cosa esa con los chamanes. Eso es cultural, eso es cine, eso no es pecado, no, eso usted lo hace por divertirse. Usted no es un alcohólico, es un bebedor social, solo que socializa todos los días, pero es un bebedor social. Eso no se preocupe por eso que eso no es fornicación, ni es, eso todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace. Además eso ninguno se ofende, eso coma callado ahí, no pasa nada, eche de cremita y siga, eso no pasó nada. ¿Sí? Eso no le pare bolas, es que esos predicadores le hacen ver a uno las cosas. No, eso no es pecado que va a hacer eso, no, eso no fue. Simplemente dejaron ahí pagando esa cosa y usted pues se avivó. Si usted no lo coge otro, eso es avivarse. El vivo y el bobo. Usted llegó y cuadró la cosa, cuadró caja ahí. Eso no es nada. No, eso mirar y codiciar, le ponen nombres tan feos, dice que lascivia, es cosa tan horrible, ¿no? Eso es simplemente tener una observación artística. Fíjate. El diablo te hace ver los pecados como chiquititos cuando estás en su corral, para que sigas cometiendo los pecados y sigas esclavo con él, porque el pecado te esclaviza. Y un día conoces la verdad, y la verdad te abre la jaula, paga la deuda que tienes y te permite salir. Y estás ahora andando con Cristo Jesús. ¿Y ahora qué hace el pecado? El diablo coge cualquier pecado tuyo. ¿Y qué hace? Te lo hace ver grandísimo. Entonces tú vienes a orar porque tienes mañana una evaluación, un examen de la universidad, o un examen médico, o una entrevista, o algo, ¿cierto? Y vienes, y el mismo diablo que te decía, no sea bobo, pero esto es también tan dramático, no sea exagerado. Usted se va a amargar la vida si se pone a ponerle cuidado a todo lo que dicen, ¿no? Es una bobadita. Mire yo, más grave fulano, desde compara con otros, ¿no? Tremendo, el asesino de Las Vegas, ese es más bravo. Entonces te hace ver tu falta. Ay, sí, yo preocupado, yo. Entonces te hace ver pequeño. Y luego cuando vienes al Señor, cuando ya está libre, entonces el engañado y el mentiroso viene y te dice, no, usted no iba ni a entrar ahí. Usted contamina eso ahí cuando entra. Tenga cuidado cuando se siente esa silla tan santa. Yo no sé si usted se derrite cuando toca eso. Eso aquí usted, esté pendiente ahí, puede caer un rayo. ¿Usted no ha leído la historia de Ananías y Zafira? Los hijos de Aarón fueron quemados por el fuego, porque usted no ha leído. Yo es por protegerlo. Y usted le va a pedir, usted pedirle a Dios, pedirle qué es. Los dos sabemos quién es usted. Vea, aquí entre nosotros, no lo tome mal, usted es más malo que yo. Usted se ha inventado unas cosas que a mí no me hubieran ocurrido. Le digo, definitivamente usted es una peste, ¿no? Usted cómo le cosa. Y entonces usted venía aquí. Entonces lo que hace es cumplir con la religiosidad de las canciones, el karaoke, la parte lúdica, la conferencia, los 100 pesitos y para la casa. ¿Por qué? Porque es que lo frenaron. Lo frenaron. Usted está con Jesús, no tremendo. Eso debe ser para otro que sí es bueno. Y la cultura evangélica también nos muestra Dios cómo tiene llamado y ministerio, Dios cómo usa a un hermano para sanar enfermos y para echar fuera demonios, y Dios cómo lo ha llevado hasta los extremos de la tierra como predicador. Pero es que hermano ha llorado 450 días, imagínense, ¿cómo no lo va a llevar uno así tan livianito? Pues cómo no lo va a llevar. Entonces uno empieza a jugar el juego del merecimiento. Y llega uno a orar algo y lo primero que hace es ese juego del merecimiento, y siempre la pierde uno, ¿o no? La pierde. Todos la perdemos, yo también, en serio.
Todas la perdemos delante de la santidad del Señor. Sin embargo, entonces lo que el Señor dice es que no caigamos en esa trampa. Que el Señor no solamente destruyó el pecado que nos esclavizaba, sino que nos liberó para que podamos salir, escúchame, sino que también destruyó la culpa, para que podamos salir y podamos acercarnos a Él. Escuche, un hijo hace una embarrada grande con el papá, le roba una plata, termina en la cárcel. Está en la cárcel. No puede ir al padre a siquiera. El papá entonces viene y paga todas las deudas y toda la cosa, paga sus daños, paga a los abogados, paga las multas y hace que sea libre ahora. Y entonces él ahora dice, si yo le debía antes a mi papá los daños que hice y ahora le debo todo lo que tuvo que invertir en mí para sacarme de la cárcel, no, yo por allá que voy a ir, más endeudado como, si estoy peor que antes. Ahora, ¿el papá para qué invirtió toda esa plata en sacar al muchacho? Para que se acerque a él. Para que se acerque a él. Entonces por eso dice Hebreos 4, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Todas las tentaciones que usted ha tenido las tuvo Jesús. Todas. No hay diferencia en las tentaciones que usted ha tenido. Todas las que usted tuvo las tuvo Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? Pero sin pecado. Ah, claro, ya es la gran diferencia. Que nosotros hemos caído más o menos en todas. Jesús tuvo todas, pero sin pecado. Entonces eso debe producir algo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero que tengas claro que Jesús no solo destruyó el pecado, también destruyó la culpa. Hay que despojarse del pecado y del peso para poder seguir adelante en esta carrera. Quiero que entiendas eso, por favor. Es tan grave que usted, siendo un cristiano, permanezca en el pecado como que permanezca en la culpa. Es igual de grave, porque está anulando la obra de Cristo Jesús. El Señor nos dice, acérquese confiadamente a la ventanilla de la caja, a la ventanilla de lo gratis, al trono de la gracia. ¿Cuál fila hago? Esta de caja, para que me liquiden, a ver cómo, para saber que no hay con qué pagar, se pierde esa liquidad. ¿Para qué? Sea franco y vaya a la ventanilla de gratis, al trono de la gracia, donde las cosas se conceden porque se cumplió el requisito de la suficiente bondad. ¿En el que pide? En el que da. Piensa esto por un segundo. Que sea tu punto de partida a partir de hoy, ¿vale? Te lo propongo. Si Jesús le otorgó lo que rogaron los demonios y se lo otorgó abundantemente o no, ¿cuántos marranos? 2000. ¿Oportunamente? De una vez. El Señor te dice, acércate confiadamente. Ese enemigo que te hacía disminuir tu pecado y que ahora te lo agranda, él ya terminó su trabajo, él ya no tiene acción sobre ti, no tiene por qué seguir molestándote la vida, porque si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Ya tu relación no es con Él. ¿Por qué te dejas acusar? ¿Por qué te dejas calificar? ¿Por qué te dejas minorizar? Te pregunto, ¿serás más malo que un demonio? En algo tienes que ser mejor. ¿Serás peor que los marraneros esos que echaban a Jesús? ¿Tú reconoces que Jesús es el Señor? Ellos no lo reconocieron. ¿Tú le dirías a Jesús que se fuera de algún lugar? ¿Tú sabes qué le dices a Jesús diariamente? Señor, ven a mi casa, a mi vida, a mi auto, a mi trabajo. Ven, ven. Tú eres todo lo contrario de esas personas. Y ese es el estándar. Y a ellos Jesús no les dijo que no. Porque le voy a contar una cosa. Dios está más necesitado y deseoso y urgido de dar que lo que tú estás de recibir. Cuando ocurre un milagro, hoy pasó algo, no es que pase muy rara vez, pasa con alguna frecuencia afortunadamente, pero me llenó de una alegría especial. En una de las salidas últimas con mi esposa, ella se le chispoteó decirme que un bolso que vio en algún lugar le gustó. Se le ocurrió decir, ay, yo vi tan bonito. Tal. Ah, ¿quién le dijo?
A quienes si yo estoy un tiempo cazando a ver que me cuente algo que le guste, porque no es fácil, no es de la mujer de estar pidiendo cosas, entonces estoy a la cacería. ¡Ja! Pues claro, aproveché, estaba en el trabajo, hoy paré un momentico el sermón, Señor, qué pena hoy, yo nunca suspendo el sermón, pero pausa, y me fui corriendo y lo compré y lo dejé ahí, que llegara a la oficina y lo encontrara ahí. Y lo encontró y se puso feliz. Le dio pena, ay amor, ¿para qué te pusiste en eso? ¿Qué tal? Eso está muy caro. Le digo, no te preocupes. Y cuando llego, nos encontramos aquí en la iglesia y entró y me hizo esa cara, estaba feliz. Estaba como la mitad de feliz de lo que yo estaba. ¿Está entendiendo la diferencia? ¿Sabes cuál es la razón de semejante absurdo? Amor. ¿Estás enamorado de alguien? Imaginarme la alegría que ella tuviera cuando lo viera. Yo estaba más afanado y ya casi vienes, bueno, bueno, y ya casi, y cuando llegues vas a subir de una vez al cuarto, bueno, sí, y o tienes que hacer algo. Y ella relajada. Estaba más ansioso yo que ella. Y estoy más feliz yo que ella. ¿Puedes por un momento entender a Dios? Escúchame. ¿Puedes por un momento entender que Él te ama? ¿Por qué? No tengo ni idea, no sé qué te ve. Yo te he mirado a ver qué, pero no te encuentro. Sobre todo en mí, no encuentro a Dios. Dios que ama, yo digo, tú podrá tener tan mal gusto, pero me ama. Y ve cada vez que le pido algo como una oportunidad de demostrarme cuánto me ama. Y está ansioso de que yo le dé oportunidades para mostrarme cuánto me ama. Y yo no le doy oportunidades porque no me estoy moviendo en el ministerio de Cristo que me hizo libre del pecado y de la culpa, sino sigo moviéndome en el ministerio de Satanás. Habiendo sido libre, sigo dejándome influenciar por el ministerio de Satanás, que de la puerta aquí a la silla, en el momento de oración, me hace todo el trabajo. Y me da una palabra de condenación y de culpa. Y yo le hago caso a esa palabra. Y luego vengo y veo la palabra de Cristo, que sí es verdadera, y no creo a la palabra de Cristo. Estamos graves. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo una vez. Y si esto ocurre, lo que prediqué es la palabra de Dios, y si no ocurre, ¿está diciendo mentiras entonces? ¿O no? Eso es así de fácil. ¿Has anhelado algo por mucho tiempo? Inclusive no lo has pedido al Señor con pasión y con sinceridad. Lo pides como diciendo, bueno Señor, si acaso, por ahí si se le cae ahí la monedita, si es el entonces, y entonces empieza, y la cultura evangélica tan preciosa para esas costumbres raras. Ayúdeme a orar. ¿Qué le hago para ayudar a orar? O sea, le doblo las rodillas para que le tengo las manos. ¿Cómo lo ayudo a orar? ¿Le hago silencio? ¿Le echo aire mientras usted ora? ¿Qué es eso? Ayúdeme a orar. ¿Sabes qué? Pastor, ore por cosas, porque usted cree que el pastor es más bueno que usted, entonces tal vez él sí merezca. Es más bueno que los demonios, sí. Pero nuestras obras delante de Dios son trapo de inmundicia, todos somos igual de inmerecedores. Sin embargo, se nos concede lo que estamos pidiendo, lo que estamos suplicando y rogando, se nos concede porque se satisface el nivel de bondad necesaria, no en nosotros, en el que otorga. ¿Hay algo que has anhelado y que te cuesta trabajo inclusive pedirlo a Dios? Es más, te cuesta trabajo creer que Dios te lo vaya a conceder y has terminado resignándote a una enfermedad, a una crisis, a un rompimiento, a un conflicto, a un problema, a una situación. Y estás pidiendo como las migajas que caen de la mesa, como la sirofenicia. Señor, ¿no tendrá por ahí algo que le sobre? Y Dios a los hijos, a los perros no le da lo de los hijos, dijo Jesús. Y a los hijos no le da lo de los perros. ¿O usted le ha puesto pepitas de concentrado de desayuno a su hijo? ¿Sí? No hay. Dios a ti no te va a dar migajas. Dios no te va a dar una cajita con un mercadito que te llegue allá a las algarrobas en la ciudad distante donde estás cuidando cerdos. Dios te liberó y te soltó para que vengas a Él, porque te tiene becerro, vestido, anillo, calzado nuevo y fiesta.
Pero el que te tenía atado, ¿para qué? Marraneando y comiendo algarrobas, cuando es vencido y se ve obligado a dejarte ir, lo único que puede hacer es a la pata y decir: usted va a ir, debe estar furioso. Entonces tú te inventas un discurso: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. No tengo bondad para merecer, pero Él tiene bondad para dar. Y aquí está el enemigo haciendo su ministerio. Tú no eres. Y hoy que dijo lo que dijo, hoy que pensó lo que pensó, hoy que respondió de esa manera, hoy no, usted mejor dicho, ni se asome por allá. ¿Vas a seguir creyéndole al enemigo? ¿Vas a seguir andando en el ministerio de Satanás, que ya fue exhibido y vencido en la cruz del Calvario? El único que le está dando oficio eres tú. Yo prefiero andar en la obra de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente, no a la ventanilla de la caja, a la ventanilla de lo gratuito, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cierra tus ojos un momento, por favor. Ayúdame a hacer el laboratorio. Por un momento cállale la voz al enemigo, por un momento, por favor. ¿Vale? Haz el esfuerzo de no escuchar los argumentos de Satanás. Por favor, en el nombre de Jesús, mándalo a callar. Dile: no hables más, Satanás, no me acusas más. No me acusas. Porque todos mis pecados han sido lavados con la sangre de Cristo. Y porque la bondad mía no es la que hace que ocurra el milagro, es la bondad de Dios. Y porque por muchos errores que yo haya cometido, no soy como un demonio. Y aún a esos demonios Cristo les concedió lo que suplicaron y lo que pidieron. ¿Cómo será bueno Jesús? Pongas a pensar en ese momento: ¿cómo será bueno que los demonios le pidieron algo y Él no fue capaz de decirle no a unos demonios? Les concedió lo que anhelaban los demonios. Mucha bondad, Él es demasiado bueno. Te lo va a negar a ti. ¿Sabes qué dice la Escritura? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Mire, pide eso que no has pedido hoy. Como llegando a un papá, con la tranquilidad de que es tu Padre Celestial. ¿Te has fijado que la oración que Jesús enseñó empieza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo? ¿Te has fijado que el tema del pan de cada día se habla antes del perdónanos? Que para Dios primero está proveerte y sostenerte que hablar de aquellas faltas que has cometido. Él es un Padre. Él es tu Padre. Él te ama. Él quiere lo mejor para ti. Ahora, no estás intercediendo ante Harry Potter ni nada de eso, ni en la película de X-Men. Entonces no te estoy diciendo que pienses qué deseas. Piensa un deseo, confiésalo, atráelo por medio de la ley de la atracción. No, te estoy diciendo que le hables con tu boca a Jesús. ¿Cuál es tu petición? Exprésaselo. Exprésaselo. Dile: Señor, no voy a ponerle cuidado al enemigo que me acusa. Yo vengo delante de ti vestido de Cristo Jesús, escondido detrás de Cristo, y en su santo nombre vengo delante de aquel que dijo: hasta ahora nada habéis pedido. El que dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El que dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Aprovecha y empieza a entender que esa es tu condición y tu situación, y empieza a entender que hay un Dios que te ama, que Él es bueno. Y exprésale cuál es tu anhelo. Exprésaselo, díselo. Mira, qué tristeza. ¿Te das cuenta cuánto trabajo te cuesta pedirle a Dios lo que tu corazón anhela? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuánto le has hecho caso al enemigo en tu mente para acusarte, para engañarte, para descalificarte? Ya no más. Para eso de una vez por todas. Andar y vivir
en la culpa es tan grave como que siguieras viviendo en el pecado, porque las dos fueron vencidas por Cristo en la cruz y clavadas en la cruz. El pecado y la muerte, y también el acta contraria, fue puesta en la cruz. No puedes permanecer más en el pecado, no puedes permanecer más en la culpa. No puedes vivir condicionado por el pecado, ni puedes vivir condicionado por la culpa. El Padre te liberó para que regreses a Él, para que te acerques confiadamente. Escúchame por un segundo. Si lo que aquí se ha predicado es la palabra del Señor, el Señor responde la petición que tú le has hecho. Tu Padre que te ama te ha concedido más de lo que has pedido, porque Él no sabe dar escasamente sino en abundancia. Él te ha concedido. Recíbelo y agradécelo. Anda ahora en la respuesta de Dios y disfrútalo.